Doctora Fulvia Pérez Cerda y compañeros, reciban un cordial saludo. Nuestro equipo investigador está integrado por Mayra Alejandra Calderón Fuentes, Mayra Alejandra Ortiz Peña, Yasmín Esperanza Poveda Martínez y Keila Hernández Aragón, estudiantes del doctorado en educación de la Universidad Tecnológica en línea. En esta oportunidad presentamos nuestro proyecto titulado Tecnología educativa y aprendizaje significativo en preescolar. Análisis del uso pedagógico de recursos tecnológicos en el aula. Desarrollado en la institución educativa Claretiano Gustavo Torres Parra del municipio de Neiva, Huila. Antes de presentar el desarrollo de la investigación, es importante comprender el contexto que motivó este estudio. Durante la revisión de la práctica educativa, observamos que, aunque la institución dispone de algunos recursos tecnológicos, su utilización aún no siempre responde a una integración pedagógica planificada. En muchos casos, las tecnologías se emplean como herramienta de apoyo, pero no necesariamente articuladas con los objetivos de aprendizaje. Esta situación resulta relevante porque en educación inicial el aprendizaje depende en gran medida de las experiencias que el docente diseña y media dentro del aula. Por esta razón, el estudio tuvo como objetivo general analizar la incidencia del uso pedagógico de los recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de educación preescolar. Bajo esta perspectiva se formuló la hipótesis de que una integración pedagógica planificada e intencionada de los recursos tecnológicos favorece procesos de aprendizaje más significativos al promover la interacción y la construcción del conocimiento. Para comprender mejor cómo se configura esta problemática, en la siguiente diapositiva presentamos el esquema que sintetiza el origen del estudio. Este diagrama resume la lógica que dio origen a la investigación. Como puede observarse, el punto de partida es la disponibilidad tecnológica. Sin embargo, la sola existencia de recursos digitales no garantiza mejoras en los procesos educativos. El problema identificado radica en que su utilización continúa siendo, en muchos casos, instrumental u ocasional, sin una integración pedagógica plenamente articulada con la planeación curricular. Esta situación genera una brecha didáctica entre el potencial educativo de la tecnología y su utilización real dentro del aula. En consecuencia, surgió la pregunta que orientó toda la investigación. ¿Cuál es la incidencia del uso pedagógico de los recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de educación preescolar? Con el propósito de responder este interrogante, estructuramos un marco teórico y un diseño metodológico que sustenta el estudio. Para responder a nuestra pregunta de investigación, fue necesario construir un marco teórico que explicara la relación existente entre tecnología y el aprendizaje significativo. Como se observa en la diapositiva, este andamiaje se sustenta en 4 pilares que orientan la comprensión del fenómeno que se estudió. En primer lugar, tenemos a David Ausberg con el aprendizaje significativo, ya que manifiesta que el aprendizaje es significativo cuando los conocimientos logran relacionarse con los saberes previos del estudiante. Desde esta perspectiva, la tecnología adquiere un valor únicamente cuando se facilita la construcción de su significado. En segundo lugar, tenemos a Les Vygotsky, quien desde el constructivismo social menciona que la importancia de la interacción y la mediación docente en la construcción del conocimiento. Esto significa que los recursos tecnológicos por sí solos no generan un aprendizaje, sino que requieren de una planificación pedagógica que oriente su uso. El tercer referente es George Siemens con la teoría del conectivismo, el cual explica que en los entornos digitales el aprendizaje también se construye mediante las conexiones que las personas establecen con las diferentes fuentes de información y conocimiento. Finalmente, retomamos los aportes de Cavero y Cole, quienes coinciden en afirmar que el verdadero valor educativo de las tecnologías no depende de su disponibilidad, sino que en la forma que el docente logra integrarlos a su práctica pedagógica. En conjunto, estos referentes permitieron fundamentar conceptualmente las variables analizadas
y orientar la interpretación de los resultados obtenidos. Con base en los anteriores fundamentos teóricos, esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto con el propósito de obtener una mejor comprensión del fenómeno estudiado. El componente cualitativo se desarrolló mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert dirigido a los docentes de educación preescolar. Este instrumento permitió recopilar la información sobre el uso pedagógico de los recursos y su relación con el aprendizaje significativo en el aula. De manera complementaria, se diseñó una guía de observación como parte del componente cualitativo, cuyo propósito era analizar directamente las prácticas pedagógicas desarrolladas dentro del aula. Inicialmente se planteó que ambos componentes permitieran la triangulación metodológica, fortaleciendo la comprensión del fenómeno en las diferentes perspectivas. Sin embargo, es importante resaltar que debido a los tiempos establecidos para el desarrollo del proyecto, la guía de observación no alcanzó a completar su proceso de validación por juicio de expertos, por lo tanto, no fue aplicada. En consecuencia, los resultados que presentamos a continuación corresponden únicamente al enfoque cuantitativo, mientras que la fase cualitativa queda proyectada para continuar la investigación. Una vez definido nuestro enfoque metodológico, es importante mencionar los parámetros bajo los cuales se desarrolló esta investigación. Como se observa, el estudio se realizó mediante un diseño no experimental, ya que las variables fueron analizadas en su contexto natural, sin manipulación por parte de los investigadores. Además, tuvo un corte transversal porque la información se recolectó en un único momento, permitiendo describir la situación durante el periodo de estudio. Finalmente, el alcance fue correlacional, ya que el propósito consistió en analizar el grado de asociación entre el uso pedagógico de los recursos tecnológicos y el aprendizaje significativo sin establecer relaciones de causalidad. Definidos estos parámetros metodológicos, a continuación explicaremos por qué la población del estudio se delimitó únicamente a los docentes de educación preescolar. Antes de presentar los resultados, consideramos importante justificar la delimitación de la población objeto de estudio. Aunque el aprendizaje significativo se manifiesta en los estudiantes, el propósito de esta investigación no fue evaluar directamente el desempeño de los niños, sino analizar las prácticas pedagógicas relacionadas con el uso de los recursos tecnológicos. Por esta razón, la unidad de análisis quedó conformada por los 6 docentes de educación preescolar de la institución, quienes representan el 100% de la población y en consecuencia fueron incluidos mediante un muestreo censal. Los docentes constituyen el foco de estudio porque son quienes planifican, seleccionan e integran intencionalmente los recursos tecnológicos dentro del proceso de enseñanza. En otras palabras, ellos son los mediadores entre la tecnología y el aprendizaje significativo. Por ello, comprender sus prácticas pedagógicas permite explicar cómo se favorecen las experiencias de aprendizaje en el aula. Con esta delimitación garantizamos la coherencia entre el problema de investigación, los objetivos planteados y la población seleccionada. Una vez definida la unidad de análisis y aplicada la encuesta a la totalidad de los docentes participantes, procedemos a presentar los principales resultados obtenidos. También consideramos importante recordar cómo fueron operacionalizadas las variables del estudio. A partir de la pregunta de investigación, se definieron dos variables principales. La primera corresponde al uso pedagógico de los recursos tecnológicos, considerada como la variable independiente, la cual fue analizada mediante 3 dimensiones: planificación didáctica, integración curricular y uso de los recursos. La segunda variable fue el aprendizaje significativo, considerada como la variable dependiente, evaluada a través de 4 dimensiones: participación, motivación, interacción y construcción del conocimiento. Esta estructura permitió organizar el instrumento de recolección de información y orientar el análisis de los resultados que presentamos a continuación. Presentamos los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario a los 6 docentes que conformaron la población objeto de estudio. Es importante aclarar que para facilitar la interpretación de la información, los resultados se agruparon de acuerdo con las 2 variables definidas en la investigación y no por cada una de las 20 preguntas del instrumento. En la primera gráfica se puede observar
o se observan los resultados correspondientes al uso pedagógico de los recursos tecnológicos. De manera general, los datos evidencian una tendencia favorable hacia la integración de los recursos tecnológicos dentro de las prácticas pedagógicas. Los docentes manifestaron que en la mayoría de los casos planifican actividades mediadas por tecnologías, seleccionan recursos acordes con los objetivos de aprendizaje y emplean diversas estrategias didácticas para enriquecer el proceso de enseñanza. No obstante, también se identificaron algunos aspectos susceptibles de fortalecimiento, particularmente en la diversificación de herramientas digitales y en la consolidación de estrategias que permitan una integración aún más sistemática de la tecnología dentro del currículo. En la segunda gráfica se presentan los resultados relacionados con la variable 2, aprendizaje significativo. Los hallazgos muestran una percepción positiva por parte de los docentes respecto a la participación, la motivación y la interacción de los estudiantes cuando las actividades incorporan recursos tecnológicos con una intención pedagógica. Asimismo, los resultados permiten inferir que la tecnología favorece la relación entre los conocimientos previos y los nuevos aprendizajes, condición fundamental para el aprendizaje del desarrollo significativo desde la perspectiva de Ausubel. En conjunto, ambas variables muestran una tendencia consistente que evidencia una relación positiva entre el uso pedagógico de los recursos tecnológicos y el aprendizaje significativo en el contexto analizado. A partir del análisis realizado, identificamos tres hallazgos principales. En primer lugar, que el aprendizaje significativo no depende de la disponibilidad tecnológica, sino de la manera como el docente integra pedagógicamente los recursos de su planeación. En segundo lugar, la participación, la motivación y la interacción aumentan cuando las actividades incorporan estrategias tecnológicas con una intención didáctica clara. Finalmente, el estudio evidencia que el docente continúa siendo el principal mediador entre la tecnología y el aprendizaje, reafirmando que la innovación educativa depende más de las prácticas pedagógicas que de la tecnología por sí misma. Los resultados obtenidos son consistentes con los planteamientos de Ausubel, Vygotsky, Siemen y Cavero, quienes coinciden en que la tecnología adquiere valor educativo únicamente cuando está acompañada por una mediación pedagógica intencionada. De esta manera, los hallazgos respaldan la hipótesis planteada al inicio del estudio y permiten concluir que el uso pedagógico de los recursos tecnológicos favorece condiciones que promueven el aprendizaje significativo en la educación preescolar. Como proyección de la investigación, se plantea culminar la fase cualitativa mediante la validación y aplicación de la guía de observación. Esto permitirá contrastar las percepciones expresadas por los docentes con la práctica real desarrollada en el aula, fortaleciendo la comprensión integral del fenómeno desde el enfoque mixto inicialmente propuesto. Con base en los resultados obtenidos, recomendamos fortalecer los procesos de formación docente orientados al uso pedagógico de los recursos tecnológicos, promover estrategias de planificación didáctica que integren las TIC de manera intencionada y dar continuidad a esta investigación mediante la implementación de la fase cualitativa con el fin de ampliar la comprensión del fenómeno estudiado. Para finalizar, queremos compartir una reflexión que sintetiza el sentido de nuestra investigación. La tecnología no transforma la educación, la transforma el docente cuando la convierte en una oportunidad para construir aprendizajes con significado. Muchas gracias por su atención, quedamos atentos a sus preguntas y observaciones.